A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El sistema carcelario ecuatoriano ha tocado fondo. Luego de los últimos amotinamientos en las cárceles del Cotopaxi y de Guayas, se refleja definitivamente que este sistema no da ninguna posibilidad de seguir en una línea que tienda no solamente a la rehabilitación social, sino también a la reinserción de los condenados que sufren consecuencias muy graves frente a esta situación de total desorden. Esta noche el programa Poder Ciudadano tiene el honor de invitar al doctor Hugo Espín Tovar, experto en la materia, con quien vamos a pasar revista de lo que ocurre en el sistema carcelario ecuatoriano. Buenas noches, doctor Espín. Díganos cuál es su percepción, por qué hemos llegado a este límite, por qué el sistema carcelario ha hecho crisis por todos sus costados. Bienvenido. Doctor, muy buenas noches. Como ciudadano, realmente es un honor poder dirigirme a través de este directo programa. Realmente el sistema carcelario vive una crisis, no de unos meses o años. El sistema carcelario tiene ya una problemática de larga data. Nosotros hemos encontrado un sistema que no tiene un concepto de rehabilitación, sino de verdaderas bodegas humanas, donde se van almacenando a las personas que en muchos de los casos son flageladas internamente una vez que ingresan a estos centros, y que no tienen una posibilidad realmente de una reinserción social, sino todo lo contrario. Salen con una gran cantidad de problemáticas psiquiátricas, psicológicas, de afectaciones emocionales, físicas, por todo lo que este sistema lamentable, y como digo, execrable de bodegas humanas ha venido funcionando. Doctor Espín, usted topa un tema de fondo. Esto hace relación a un aspecto estructural, a la carencia, a la falta de políticas de Estado que atiendan a un verdadero sistema de rehabilitación y reinserción social. ¿A eso se refiere? Sí, por supuesto. De hecho, una de las grandes discusiones que se ha generado es cuáles son las actividades productivas que deberían de llevar adelante las personas privadas de la libertad por los diferentes motivos en los que se encuentran privados de la libertad. Igualmente, una verdadera clasificación en relación al tipo de delitos cometidos, a la complejidad de los comportamientos delincuenciales y a los estudios individuales que se tiene que hacer sobre cada una de las personas privadas de la libertad, entendiendo que el sistema está concebido para rehabilitar personas, no para destruirlas totalmente como actualmente sucede. El sistema tiene, como usted decía, falencias por todas las aristas, por todos los lados, desde la forma en la que se trata a los familiares para poder hacer las visitas, como se tratan a los abogados para poder tener acceso a las personas privadas de la libertad y poder ejercer una verdadera defensa técnica como garantiza la Constitución, así como también de quienes se encuentran al interior con todo tipo de falencias de carácter humano, que son violaciones reales de todo tipo de derechos. Entonces, efectivamente es un sistema que se encuentra colapsado y que tiene un peligro inminente de explosiones sociales dentro y fuera de las cárceles. Pero ¿cuáles son las causas fundamentales? Porque yo recuerdo que en la década que se la mal motejaba como de la Revolución Ciudadana, se decía que se había cambiado el sistema, que se habían construido modernos espacios para rehabilitación social. Todo esto fue una venta de humo. ¿Qué pasó, doctor Espín?
Efectivamente, como usted menciona, es una venta de humo. Si usted conoce el interior de centros de rehabilitación de alto perfil como el de La Tacunga, el Turi en Cuenca, el mismo centro de las cárceles en Guayaquil, en El Rodeo, en Puerto Viejo, la de Esmeraldas, realmente distan muchísimo de lo que significa un proceso de rehabilitación social, distan mucho del análisis de cuál es la problemática interna, de una clasificación inclusive de afectaciones sociales que tienen los diferentes privados de la libertad, y todo esto porque el sistema ha sido manejado por personas neófitas que han tratado de concebir la rehabilitación social con el concepto de privación de la libertad. Entendamos que muchas de las personas que se encuentran ahí están cumpliendo ya penas anticipadas, pese a que la privación de la libertad es una medida excepcional, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Muchos de los jueces han abusado del tema de la privación de la libertad y en otros casos han sido muy laxos respecto de quienes tienen una recurrencia de delitos, lo cual ha generado una crisis de doble sentido. Es decir, por un lado, la ciudadanía reclama que no existen las detenciones, es decir, no hay continuidad sobre las acciones policiales, y por otro lado, existe un excesivo uso de la prisión preventiva sin una clasificación adecuada en nivel interno ya de lo que son los centros de rehabilitación, causando una crisis interna que ha sido evidenciada, donde existen abusos sexuales, donde existen abusos físicos, donde existen extorsiones, donde hay ingresos de todo tipo de equipos prohibidos, inclusive como se veía hace pocos días. Ya esto está tan desbordado que se ha visto inclusive que ingresan armas y explosivos de tipo militar para fomentar este tipo de amotinamientos y ya no solamente generar una crisis interna entre los privados de la libertad, sino también ya una fuerza con capacidad para repeler la retoma de los centros de rehabilitación por parte de la policía e inclusive de las mismas Fuerzas Armadas. A partir del último problema grande de la crisis que hizo precisamente en los dos amotinamientos que provocaron, esos dos amotinamientos en las cárceles de La Tacunga y Guayaquil, el jefe del Estado, el presidente Lasso, informó al país que no le temblará la mano a la hora de enfrentar a estas mafias a las que va a vencer. Al mismo tiempo, luego de separar en el cargo que había tenido durante varios años el general Edmundo Moncayo, procedió a designar como el director de la SNAI al prestigioso coronel Fausto Cobo. Pero más allá de esta designación, que la considero acertada, más allá de reforzar los cordones externos de las cárceles, más allá de estos operativos que son por supuesto positivos para establecer lo que usted acaba de decir, que ingresan a las cárceles armas de distinto calibre, teléfonos, tecnología y una serie de cosas para convertirlas en oficinas desde donde operan las mafias. Más allá de todo esto, doctor Espín, ¿cuáles son las posibilidades reales de construir políticas de Estado? ¿Cuáles son los elementos que usted, como experto en la materia, apunta para constituir una mesa de diálogo, de seguridad y rehabilitación social que supere no solamente la crisis momentánea, sino que vaya más allá a buscar soluciones que penetren al fondo del problema y lo solucionen? Justamente usted, cuando iniciaba su intervención, doctor, hablaba de que fue una venta de humo estos centros de rehabilitación porque carecen de elementos básicos como agua, como baterías sanitarias, como condiciones de habitabilidad, que son uno de los motivos para generar esta violencia interna y que permite que las mafias que están ahí jugando el poder dentro y fuera de las cárceles puedan extorsionar y presionar a los mismos internos para tener un submundo, una subestructura interna, que lamentablemente la dirección por parte del general Moncayo no supo coordinar, manejar y neutralizar este tipo de situaciones, habiendo llevado adelante tal vez lo que históricamente en el Ecuador jamás había dado, imágenes dantescas con la muerte de 78 privados de la libertad de una manera brutal, nunca antes vista en el Ecuador, con situaciones que se han venido ya repitiendo. No nos olvidemos que el gobierno anterior declaró el estado de emergencia en varias ocasiones en el sistema de rehabilitación social, se destinaron millones de dólares
millones de dólares que habría que investigar bien a dónde se dirigieron, porque no hay ni siquiera un sistema de control de ingresos de una manera adecuada y se siguen manteniendo sistemas de registro manuales por parte de miembros de la policía y de los funcionarios del SNAI, que tienen que realizar registros manuales y muchos de ellos que son invasivos y tienen características de violación de derechos. Es evidente que es necesario mejorar los sistemas de atención médica, los sistemas de respuesta de emergencia, las áreas de aseguramiento para evitar lo que pasó con la señora policía que fue agredida sexualmente, porque no tenía un área adecuada, estructurada para que puedan tener por lo menos una protección de quienes están a cargo del control de estos centros de rehabilitación, lo que evidencia un descontrol y una despolítica total sobre lo que sucede en estos centros de rehabilitación. Es necesario reducir el sistema, sistemas de prevención para reducir las enfermedades que sufren los privados de la libertad, establecer sistemas de educación interna, establecer escuelas de formación para que tengan las personas una profesión, arte u oficio interno, que tengan actividades que sean de carácter productivo, que les permitan generar recursos propios o recursos para quienes están fuera de esto, que dependían de las personas que hoy están privadas de la libertad, que se elimine, por ejemplo, uno de los grandes problemas que sigue siendo las cárceles, que es el consumo de droga dentro de la cárcel. El ingreso de sustancias prohibidas implica que los controles y filtros están fallando permanentemente, y así como entran privados de la libertad hacia los privados de la libertad una serie de sustancias prohibidas, también hay que recordar que se han dado una serie de evasiones, y en algunas de ellas de grandes proporciones. La última de más de 100 privados de la libertad, 100 PPLs que aprovecharon esta especie de motines que se generan internamente, estos estados de convulsión, para evadirse de los centros de detención. Entonces hay la necesidad de una revisión integral de todas las circunstancias que están inmersas en el sistema carcelario. Esto no es un tema solamente de logística, ni es un tema de decisiones de carácter policial o militar. Es un tema que tiene que analizarse desde todas las aristas, tanto sociales, médicas, jurídicas principalmente. No nos olvidemos que la situación que se analiza de una persona que está dentro de un centro de rehabilitación es principalmente jurídica, ¿sí? Y en el caso de los cumplimientos de penas de larga data, estructurar también una condición en la que las personas puedan tener alguna actividad diferente, porque a una persona a la que se le condena 40 años de cárcel por un delito cometido, tenemos que entender que esa persona dentro de la cárcel tiene todas las pérdidas de motivación como para poder llevar adelante cualquier tipo de actividad. Entonces hay que ver alternativas y generar alternativas y políticas internas para que se generen un proceso de, ya no reinserción, pero sí de actividad, como para que estas personas tengan algún tipo de función social inclusive, que en algún momento se venía dando. ¿Cómo no? Igualmente, usted dice, doctor Espín, en definitiva, que aquí hay la necesidad de una concurrencia interinstitucional, que adviertan la posibilidad de proyectar un plan de regeneración, de rearquitectura de estos sistemas carcelarios que permitan, en base precisamente de una moderna visión, que le dé alguna ocupación a la persona privada de la libertad mediante trabajos concretos, con la generación de grandes talleres, con la generación de espacios para educación, con la ayuda de orden psicológica, con el acompañamiento en distintos niveles y grados. Todo esto va a necesitar de ingentes cantidades de dinero, que por supuesto va a ser necesario recurrir a organismos internacionales y también a técnicos locales y del exterior para buscar la generación de modernas políticas de verdadera rehabilitación social. A mí me preocupa algo que usted acaba de manifestar. El tema del ingreso de una serie de sustancias prohibidas, de armas de todo calibre y de una serie de objetos que se ven que fácilmente ingresan a las prisiones, tienen que ver con redes de corrupción,
¿Cuál ha sido el papel de la vigilancia al interior de esos centros? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Cuál es el grado de preparación de los agentes que interiormente están cuidando esos centros? Porque sabemos que la policía tiene responsabilidades en el exterior de esos centros de reclusión. Bueno, ahí hay una situación bastante compleja. El Ecuador tiene 35 cárceles que albergan a cerca de 18.000 internos. Y tal vez esas cifras se queden hoy cortas, pero realmente lo que se tiene como una necesidad emergente, y que así lo mencionó inclusive a la Asamblea Nacional el exdirector del SNAI, fue precisamente el que tiene que haber una escuela de formación y un sistema de carrera para lo que se conocía como los guías penitenciarios, los agentes que cumplen este servicio, que dependen directamente del SNAI, tienen que tener una estabilidad, un proceso de formación, una capacitación para poder controlar los eventos que se dan al interior, pero también contar con el número suficiente para que puedan hacer frente con los medios logísticos y las condiciones de infraestructura básicas para que puedan neutralizar las circunstancias que se producen día a día. Lo que nosotros vemos y de pronto nos escandalizamos son los grandes eventos, los macroeventos de violencia que terminan en múltiples muertos, pero los microeventos son los que se dan todos los días dentro de los centros de rehabilitación, con agresiones de todo tipo entre los mismos PPLs. Y esto ha hecho que, como digo, le había mencionado, no existe realmente una verdadera rehabilitación. Por el contrario, no hay garantías ni oportunidades. Una vez que una persona ingresa a un centro de rehabilitación, realmente una lotería lo que va a suceder con su vida, ¿no? Y se lo he evidenciado en diferentes eventos que han sido de carácter público. Yo sí creo que es necesario este sistema de la creación de los guías o la formación de guías tenga los mismos filtros que tienen los policías, es decir, un sistema de pruebas de confianza, un sistema de valoración económica, del incremento y control del incremento de la trazabilidad del capital que tienen muchos de los directores, ¿sí? De conductas que tienen que ser evidenciadas de abusos. No nos olvidemos que ha habido directores que han sido procesados por abusos sexuales a las mismas internas, y que ha habido directores que han tenido un incremento injustificado importante de sus patrimonios en un corto plazo. Y claro, si nosotros hablamos de que el ingreso de un celular que vale $12 o $20 en el mercado externo, adentro de un centro de detención cuesta $500 y $1.500, evidentemente esto es realmente un tema muy preocupante, pero sobre todo hay que darle un seguimiento no solamente a los macroeventos, sino a los eventos del día a día y a las condiciones de las que se vive, estados de hacinamiento, que es a lo que se ha llevado una vez más en las cárceles dentro del Ecuador. Doctor Espín, ¿cuál es el grado de influencia negativa en todo este desastre que atraviesa el sistema carcelario ecuatoriano? ¿Cuál es la influencia negativa del narcotráfico? ¿Cómo ha penetrado a nivel social? ¿Y cuál es la relación? ¿Es verdad que desde el interior de las cárceles operan las mafias? Totalmente, doctor. Justamente uno de los elementos que hemos visto es que estas grandes peleas que se dan en el interior de los centros de rehabilitación está precisamente centralizados entre grupos violentos que operan fuera de las cárceles, que son parte de las redes del macro y micro expendio de sustancias sujetas a fiscalización, y que en las pugnas por territorios se evidencian, digámoslo así, en las peleas de quienes están privados de la libertad. Pero están privados de la libertad un pequeño grupo de lo que son las mafias que se encuentran afuera operando y teniendo fortaleza. Por eso grupos como por ejemplo los famosos choneros killers, lagartos, tiburones y una serie de otras pandillas o bandas que se encuentran dentro de las cárceles pugnan por territorios, no solo dentro de las cárceles por el control de los centros de rehabilitación, sino que es un reflejo de lo que está sucediendo en territorio, es decir, en las ciudades. Esto está sucediendo en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas, en Puerto Viejo, en Los Ríos, donde se ve que las redes del narcotráfico han tocado todas las fibras más íntimas de la sociedad ecuatoriana. Y se puede ver inclusive los famosos velorios al estilo
corridos mexicanos, de narcocorridos mexicanos, con gente disparando en las calles, en la vía pública, grupos de motociclistas que son parte de estos grupos armados, de estas pandillas armadas, que realmente preocupan. Entonces, es un tema que no se lo puede ver de una manera aislada. Esto tiene que hacerse un análisis en macro, y la seguridad del país tiene que ser revisada no solamente por los directores del SNAI, sino ya a nivel de la ministra de Gobierno, del ministro de Interior, y hacer un análisis de lo que en algún momento sí funcionó, que es necesario retomar, que es las unidades de inteligencia carcelaria, de inteligencia que levantan esta información dentro y fuera de los centros para poder controlar eventos que se los ve venir y que no se los han prevenido. Y las consecuencias han sido las que hemos vivenciado, y una de ellas la de febrero de 23 de este año, que fue tal vez uno de los eventos más violentos que ha vivido, como mencionaba, en el Ecuador. El coronel Fausto Cobo, al iniciar su acción, ha manifestado que lo primero que hay que hacer es retomar el control, la seguridad y, en definitiva, lograr que se aleje cualquier tipo de acto violento al interior de estos centros reclusorios. Pero luego de eso hay que establecer, más allá de un plan integral que apunte a una solución de mediano y largo plazo, otro tipo de medidas. Le pregunto desde este espacio de Poder Ciudadano al experto, ¿qué recomendaciones haría al coronel Cobo luego de que se retome la seguridad de esos centros penitenciarios? Yo creo que la seguridad está controlada de alguna manera, porque son eventos que se producen, que la policía ingresa y retome el control interno de los centros de rehabilitación. Lo que hay que analizar en realidad es qué es lo que se da en el día a día. Por ejemplo, el tema de la sobrepoblación carcelaria, la mala clasificación de los internos, problemas de hacinamiento. ¿Cómo se los podría clasificar, doctor Espín? ¿Cómo se debería clasificar? La clasificación se da generalmente por el grado de violencia o peligrosidad, en base a evaluaciones psicológicas y evaluaciones personalizadas y de seguimiento de cada una de las personas que están privadas de la libertad. No nos olvidemos de que hablamos de personas, y tiene que haber una ficha con cada uno de los internos. Cada uno de ellos significa un problema que tiene que ser analizado en su real contexto, y esa es la obligación del Estado. Doctor Espín, ayúdenos para ejemplificar cómo se está mezclando. Denos un ejemplo, cómo están mezclados estas personas privadas de la libertad. Por ejemplo, se ingresa como mínima seguridad a personas que ingresan por delitos como abuso de confianza, pero están también con otros que están por hurto, pero que son, aparentemente no habría incompatibilidad, pero son aquellos que están ingresando permanentemente por recurrencia de delitos de hurto, que claro, al interior, los unos con los otros terminan siendo extorsionados dentro de las cárceles y siendo utilizados para que se sirvan como mulas para poder ingresar y sacar bienes o objetos prohibidos. Amenazas para localizar dinero para la protección, entre comillas, la protección de la integridad de estas personas. La falta de control interno, la falta de organización genera justamente que estos grupos de gente violenta, que son pandillas que están por diferentes delitos, no tengan una clasificación adecuada y estén con otras personas que implican un menor riesgo dentro de lo que es la convivencia carcelaria, y esto genera estos conflictos permanentes en que prácticamente son ventas de seguridad, es un boleteo a los propios internos y a sus familiares para garantizar, entre comillas, su seguridad física, que está totalmente al margen de cualquier tipo de control por parte del Estado. Es una pena establecer como una realidad que los centros carcelarios se han convertido en escuelas de perfeccionamiento del delito, en centros desde donde operan las mafias, y esto no ha podido ser superado. A más de las medidas que usted señala, doctor Espín, ¿considera que es fundamental también que la Policía Nacional tenga una intervención más activa? Sí, de hecho lo que se ha venido realizando estos tipos de requisas al interior de las cárceles implica justamente evidencia los niveles de corrupción que existen a nivel de filtros para que ingresen este tipo de armas, equipos explosivos que permite esta violencia desmedida. Pero igualmente, repito, la policía cumple una función más de control externo de lo que son cercos, y también necesita una infraestructura básica para poder tener, al menos garantizar la integridad física de sus miembros.
Hemos visto lamentables escenas y situaciones que no podrían repetirse y que con todo el dinero que se ha invertido deberían tener condiciones mínimas que no existen. Realmente es necesaria una intervención más directa de la policía. Fuerzas Armadas ha tenido un papel en esto de presencia más que de acción en lo que es control de centros de rehabilitación. No es su función, no es su capacitación, no es su misión, pero han dado un apoyo a lo que son el trabajo cotidiano, de la misma manera que la policía, su misión constitucional no es la custodia de los centros de rehabilitación, sino el poder cumplir con la seguridad ciudadana, poniendo a quienes son violentos o a quienes cometen diferentes tipos de delitos en esos centros de rehabilitación para su rehabilitación. Son dos ejes totalmente diferentes que tienen que ser tomados en esta consecuencia. Así es, doctor Espín. Agradezco la participación del experto, el abogado doctor Hugo Espín Tobar, en el programa de esta noche. Considero que es fundamental que el gobierno nacional presente un plan luego de establecer mesas de diálogo interinstitucionales y también con el aporte ciudadano y de la empresa privada para generar políticas de mediano y largo plazo para convertir realmente a estos centros de rehabilitación que, como aquí se ha dicho, se han hecho realmente bodegas de donde están seres humanos y se conviertan en modernos centros de rehabilitación. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar con ustedes en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.